Apúrate, Lili, ya vamos a preparar todo para la fogata. Ay, no. Estoy muy cansada por el paseo a las cascadas, Tona. ¿Pero por qué? Tú no hiciste nada. Yo sí, yo corrí, salté. Yo sí debería estar cansado. Yo también estoy cansada. A ver, niños, ya no discutan. Si vamos de paseo es para que conozcan el pueblo de su abuelo y el de su mamá. Y sobre todo para que lo disfruten y conviviendo con la naturaleza. Así que aprovechen porque en la ciudad no tenemos tantos momentos como estos para compartir en familia. ¿Verdad, don Antonio? Así es. A ver, ¿qué aprendieron desde el paseo? Yo aprendí que a las cascadas a las que fuimos se encuentran en Huejutla y que Huejutla es un nombre que significa lugar donde abundan los sauces. Claro. Muy bien, Tona. Y lo mejor es que estuvieron en contacto con la naturaleza. Algo que no puede suceder mucho en la ciudad. Además, me da mucho gusto que compartamos un tiempo juntos y sobre todo, me gusta su compañía. La última vez que fuimos a Huejutla, ustedes eran muy pequeñitos. ¿Aún lo recuerdan? No, abuelito. Sí. Pues sí, pues eran muy pequeñitos, la verdad, sí. Bueno, chavos, yo creo que van por las cosas para la fogata. Sí, vamos. Ándale, Lili, ándale. Ahí voy, ahí voy. Así es, don. Estos niños no están preparados para la vida del campo, como usted o yo. Son totalmente citadinos. A pesar de eso, en estos días han podido comparar cómo es la vida en la naturaleza, pues. Ya ven que aquí como nosotros, nuestros lugares, no siempre son... Las mismas situaciones de la vida. Exacto, así es. Sí, claro. Entonces, sí. híjole, cada lugar tiene su propia vida, su forma de vivir, trabajar o desarrollarse. Pero eso sí, aquí en la Huasteca se disfruta de una manera muy especial. Con la naturaleza y la gente, pues Eso es verdad. Además, vivir en el campo tiene muchísimas ventajas. ¿Cuáles, pa? Yo no he visto muchas. Aquí no hay nada que hacer. Ya, Liliana, deja de quejarte. ¿Cuándo dejarás de ser tan negativa con todo? No me estoy quejando. Ay, mi niña, no te desesperes. Debes tomarte momentos para descansar, esperar, contemplar o percibir lo que tienes a tu alrededor. Mira, ve a tu hermano. Él sí que se está divirtiendo aquí y divirtiendo en la Huasteca. Sí, de eso no hay duda. Aquí, me encanta estar aquí porque aquí puedo salir a todos lados y no solo estar encerrado en mi casa. Pero es que Tonatiuh es un niño y se divierte más. ¿Y eso qué? Eso no es pretexto ni una justificación que los niños solo se divierten. No, pero encuentran más cosas que hacer. Pues entonces, ¿qué esperas? Invéntate cosas que hacer, disfruta todo lo que tienes aquí a tu alrededor. Mira, mientras tu papá y Tona van por la leche, te contaré una leyenda sobre valorar el tiempo y lo que tienes a tu alrededor. Sí, mejor, abuelito. Tlahuelhuetzquiatl. Tzetlacatl quinehquitlay, milchiwa, ihuatlapalihuisque, tlaito, huanicatiotlak mosehcahuasque campatequitiyaya pancuatitla. Yasqui nincha, nochi tlaito, cuahuitl huanchuhuitl pachantoc, tlalchixquino mahuaki cuali. Seyoctonati, yasqui huan quitlachilito san yaya cuatitla, san paquiconanque tlay, icatiotlak, quichiqui tlaquechquetl, quecniqui chihuah. Quemactlamiyaya tiotlak, secuatochihuitontihuala, mosehuisqui cuatitla huan quihtohqui. Cuatini, yachimehuacaya,
Chilica que hipan el toque. Chimoquetzacaya, cuamecatini. No chimotlananticate cuatini. Cuamecatl, que nemeltoya noche. Huanquino, no patlacatl quixtoqui. Tatek nitic xictoc. Kenke nitic xixqui. Huana, peones ni quimpolojqui. Nada más ni micmaquilis, ni mitzmictis. Amo chinechmicti. Ni misiclis kenke ninic xiwa. Ayocana titztose, guantatitlay pampatecnequi titlacuas. Ayocana titlacuase, ayocana un castequi, santich polihuise. Tlawel huetitzatl, monequi tichihuase santlehueli, chichihuase hueyi cajon. Guanopano chictlali no chitlacuali guanmoconewa. Chichtzacua no pa cajon, guanánimo sehuisipani, guantitlejcose y caatl. Tlawel huetitzatl, y guannecajon eltos huescapa, asiti ilhuicac. No chinepano, yeca ayocana nicnequi intlayise. Amo chicualani, huanchichiwa no pacajon, peguat huetitzatl. Huanquino, tlascamati, huanquino ni chihuas ne cajon. Huanquino tlenecuatochiqui icto, quecni muchiqui. Pesqui huetziatl, huan miac atl tlesco, huan no pacajon osquiatlescoc. No pacaja moyahualtinemi, huancatochi no pano mosehuictoc. Ne cajon, asiti ilhuicac, huan no pacuatochic mocasqui panemetzli. Que maxtlanquia huetziatl, huan atl temoc, zampatztoyachtlalpan. Quinitaqui meque mixcatlapialme, tlen huascaya nemiyaya, nochi tztoyatlalpan, oncahyaya piome, cuacholome, pitzome, huacaxme, huan miaqui tlapialme. San itlacatl, huan itechmatcauatztoya. Tlahuel mayanayaya, quichihque tlitl, huan quicuahque neyolcame tlanictohque. Que mahtotiotzi quiitac poctli ipan tlaltipactli. Quititlanqui se tototl, huan quiitas tlen pano. Ne tototl temoc, huan ohquia quicuahque nenacatl niuayatlacame. La leyenda del diluvio huasteco. Se asemeja a la leyenda de los soles. En ambas leyendas hablan de una inundación universal, donde los dioses, pues según destruían y recreaban otra vez el mundo, según el principio del tiempo cíclico. Y cada creación era sustituida por otra para lograr una forma de existir y un mejor desarrollo de los seres vivos. A mí las leyendas me gustan mucho y más ahora que ya me sé más y ya me han contado más en estos últimos meses. Antes no las comprendía muy bien, pero ahora hasta ya puedo contárselas a mis amigas. Las leyendas que más me acuerdo son las del sol y las de... Ya llegamos. Y no volver con mi papá, me obligó a ayudarlo. Y ahora, ¿por qué estás tan enojado? ¿Yo qué te hice? Me hiciste ordeñar una vaca. Qué bueno. Pero si ordeñar es una tarea bonita, se hace con delicadeza para no lastimar a la vaca. Y pues tienes que hacerlo con mucho cariño, porque además es bonito, si lo aprendes muy bien, es una tarea muy bonita aquí en este pueblo. Pues sí, pero es que se siente feo. Ya, qué exagerado. No te quejes tanto, porque todavía te falta que me ayudes a matar los pollos que vamos a asar en la fogata, ¿eh? Eso suena muy rico. Yo sí quiero comer, ¿epa? Esta vez yo preparé el pollo con Tona, mientras se le baja el enojo. ¿Pollo? Mientras ellos encienden la fogata, ¿sí? ¿Les parece? Sí. Pero hay que seguir practicando náhuatl. Sí. A ver, vamos a ver. Hablaremos frases como todavía no, y por ejemplo, todavía no se dice ashkana. Claro. Y todavía no terminó, se dice ashkana nitlami. Exacto. ¿Ashkana nitlami? Así es. Sí, así, perfecto. Ashkana nitlamis. A ver, repítalo otra vez.
Ashkana Nitlami. ¿Tú también, Tona? Ashkana Nitlamis. Como se dieron cuenta, Ashkana se repite como en varias frases, porque es un adverbio. Por ejemplo, para decir todavía no quiero comer, se dice Ashkana nikneki nitlacuas. ¿Cómo? Ashkana nikneki nitlacuas. Ashkana Nineki Nitlacuas. 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 Muy bien. Bueno, decir todavía no llega, se dice Ashkana Axi. Axi. Ashkana Axi. Todavía no llega. Ashkana Asi. Ashkana Axi. Ashkana Axi. Ashkana Axi. Todavía no trabajo, se dice Ashkana Nitekiti. Ashkana Nitekiti. Muy bien. Y todavía no estudias, se dice, como por ejemplo para el pronombre él o ella, es Ashkana Momashtia. Ashkana Momashtia. Tonatiu Ashkana Momachia. Momachtia. No te sale. Momachtia. Eso eres tú, Tona. Qué bien, niños. Parece que están en la Huasteca. Les ha sentado muy bien. Ya sabrán mejor el náhuatl. ¿Así? Pronto serán expertos y tienen que mantener vivas nuestras tradiciones indígenas, que sobre todo que en esta región se ha tratado de mantener eso. Sí, abuelito. Sí, esa idea sí que me gusta, abuelo. Mantener vivas nuestras tradiciones indígenas. Escuchar a mi abuelo hablar, a mi mamá, a la gente de aquí, sí me ha servido mucho para entender mejor el náhuatl. Oigan, se me acaba de ocurrir algo. ¿Qué? Hay que planear un paseo en algún lugar donde tenga ecoturismo. ¿Y qué es ecoturismo? Pues ecoturismo es disfrutar con la naturaleza y contemplarla, convivir con ella. Y en algunos lugares como pues puedes acampar, escalar y entre otras actividades. Ahora que fuimos a las cascadas, me acordé de un lugar muy bonito de la ciudad. No tiene nada que ver con las cascadas, pero el nombre creo que sí se relaciona. Porque significa algo así como piedra en el agua, Atlitic. Antecedentes prehispánicos. Cuenta con un códice de los denominados códices Techaloyan, que data de aproximadamente del año de 1535. El pueblo que se ha caracterizado porque cuenta con un río, el río que se conoce como la Magdalena, río de la Magdalena, y que proviene de las partes altas de los bosques del mismo poblado, y que es el único río vivo del Distrito Federal. Tener ya como platillo típico el caldo de hongos que se produce con los hongos silvestres que da el bosque, las quesadillas, los tlacoyos. Y debido a los asentamientos humanos que ha habido en los campos agrícolas, estos han desaparecido, pero anteriormente el pulque que se producía en la región era de la bebida más codiciada por los visitantes. Ahora se produce en menor escala y ya es muy difícil encontrarlo.
Campoctli. Guanani machillas, Ixewis. Noche no tlapech. Quema. Cholontoc. Wally, Piali. Quema, Squinkle. Mario, ¿sí? Échale tantita Yo mal. quiero conocer muchos lugares de la Huasteca, pero seguro Liliana ya no. Nunca quiere hacer nada, solo jugar con su celular, ver la tele o estar con su compu. Ven, Tona. Vamos por el pony. Ven. Ya con esa. Vamos. ¿Cómo viste la cascada, Mario? Muy bien, estuvo muy a gusto. Tona nadó increíble, estaba feliz. Sí. Pero ya sabes quién, andaba de un quejoso que bueno. Pero estuvo muy divertido. La verdad es que nos gustó mucho. Qué bueno. Citlali, dame un bombón, no seas egoísta, nada más que prende a la lumbre. Ya va a prender Pásalos, ahorita. Mosquita. ¿Ya? Mira, ya prendió. Ah, órale. Liliana, ¿por qué tantos bombones? Es la dieta, papá. Ya llegaron con el pollo. Este no fue mi Lali. día. Hubieras visto, Liliana, cuánta sangre. Uy, guácala. Qué bueno que no fui. En cambio, encender la fogata fue más divertido. No cenaré nada. Es más, yo no comeré en varios días. Mira quién se queja ahora. En cambio, ya aprendí más frases con el tío Tenoch. Ya sé hablar con el llano. Para decir ya no tona, para que tú también sepas, se dice ayocana. Para decir ya no quiero comer, se dice ayocana nijnequinitlaguas. A ver, di, ¿Cómo? ayocana Ayocana, nijnequi Nijneki, nitlacuas. Nictlacuas. Exactamente. Y por ejemplo, si te dijera ya no te quiero, te diría ayocana nimitzneki. Ayocana Nimitzneki. Exactamente. Ayocana Nimitzneki. Por ejemplo, cuando alguien, no sé, está caminando y de repente ya no puede caminar, se dice ayocana nijnemi, que ya no camina. Por ejemplo, un viejito. Y también el viejito, si ya no tiene dientes, se dice ayocana esquipia intlancoch. Ayocana Kepi Intlancoch. 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 Ajá. Y por ejemplo, ahorita como ando yo, si ya no tuviera dinero, diría ayocana nixpiatomin. Ayocana Nixpiatomi. ¿Verdad, papá? ¿Cuál? Muy bien, Tona. Debes de acordarte que para formar una frase es muy importante que tomes en cuenta el tiempo en que se está realizando esa acción y quién la está haciendo. Pues tú solo dime cómo se dice ya no quiero estar en el campo, ya me quiero regresar a la casa. Ay, Tona. Si lo hiciste muy bien. Ahora todos disfrutaremos de la lumbre, pues. Del pollo. Y del pollo también, desde luego. Yo voy a poner música para disfrutar mejor la fogata. No, ¿cómo crees? Mejor para que contentes a Tona, podemos aprovechar el tiempo haciendo unas competencias de náhuatl para ver quién pronuncia mejor y aprende más palabras y en menos tiempo. Pero yo sé más palabras y obviamente le voy a ganar a Tona. Bueno, lo veremos después de la competencia, a ver quién gana, ¿va? ¿Y cuál va a ser el premio, Tenoch? Ay, el simple hecho de que aprendan estos chamacos en náhuatl ya es un premio, ¿no crees? ¿O no quieren contribuir a que se continúe con nuestra cultura y que nuestras etnias sigan desarrollándose? Si no, ¿cómo van a sobrevivir nuestras creencias y tradiciones? Eso no se vale, tío. Eso no es un premio. Bueno, entonces el ganador se va a llevar... ¿Qué será, papá? ¿Un zacahuil? Órale. Es un sacado. Bueno, la competencia empieza así. Tipehuasen huanquino. Tlentequictose. Chichi. Chichi. Tlenquictosnequi chichi. ¿No? ¿Qué significa? Tlenquictosnequi. Chichi. No, Bubi. de que no, que. Estamos hablando en náhuatl. Coat. ¿Qué es coat? Coat. Serpiente. Bien, serpiente. Va ganando Tonatiu. 1-0. 2, nada más. Es pronunciar o saber qué significa. Saber qué significa Ay, después no es- pronunciarlo. ¿Cómo se dice, Tona? Coat. ¿Ya ves? Epat. Epat. Está Epat. difícil. Lo que dice. Empat. No. ¿No? Oxeo. No. Pero sí. Escuintli. Perro. Perro. Gané. Pero, ¿cómo son los itzcuintlis?
De media altura, pelones. Tona, 2-0. Sí. ¿Le vas a dar de tu zacahuil? No. Un zacahuil es un tamal grandote. Y le echan un pollo entero o carne de puerco también. Son tamalotes. Estamos peleando con Estamos peleando por Otra palabra, otra Pero es un tamalote, pero grande. Sí. Otra palabra. Otra palabra. Otra palabra, papá. Papalot. Papalote. Papalote. No. Vamos. No ¿Tú sé. sabes, Liliana?